Y continuamos con estos videos de teoría de control 2. Vamos a ver ahora el tema de encontrar la respuesta en la frecuencia de un sistema de enlazo cerrado de sistemas con retroalimentación unitaria. Nuestra función de transferencia en enlazo abierto va a ser GDS, como lo muestra aquí la ecuación esta que está aquí en pantalla. Tenemos entonces que el sistema de enlazo cerrado sería GDS entre 1 más GDS. Y vamos a ver en la gráfica que les voy a mostrar a continuación que con la información de la respuesta en frecuencia de GDS podemos encontrar la del sistema de enlazo cerrado. Eso nos va a llevar al tema de círculos constantes, de magnitud constantes y de fase constante. Entonces es un tema, va a ser un poquito largo tal vez el video y comenzamos. Lo que hay que ver primero que el sistema enlazo cerrado este que muestro aquí, entonces es nada más retroalimentación unitaria, GDS. Este es el diagrama polar de GDS, de G de J omega. Entonces vamos a ponerle aquí etiquetas para verificar pues, la contribución de cómo podemos encontrar G, la respuesta en frecuencia del sistema enlazo cerrado a partir de esta. Esta sería entonces G de J omega. Aquí tenemos entonces el vector de 0 a G de J omega. Este que tenemos aquí sería el vector de menos 1. Y este que tenemos aquí pues sería un vector X. Por el momento vamos a llamarle así X, que sería de este punto para acá. Entonces lo que vamos a hacer, a ver, es que menos 1 más X es igual a la G de J omega, o X es igual a 1 más G de J omega. Y eso significa entonces que pues esta distancia es 1 más G de J omega. Junto con este vector vamos a obtener, los dos vectores tienen fase, vamos a obtener entonces la diferencia de los dos, está en la relación G entre 1 más G, pues es una diferencia entre números complejos que prácticamente la tenemos aquí, este número complejo con respecto al origen y este número complejo con respecto a este punto, pues es la relación que necesitamos para la respuesta en frecuencia de lazo cerrado. Entonces la diferencia, voy a borrar esto, la diferencia, este ángulo de G sería phi y este ángulo sería teta, el del vector 1 más GH. Entonces la diferencia entre los dos pues es phi menos teta. Haz de cuenta, división de factores, G está arriba, 1 más G está abajo, y bueno, pues nada más sería phi menos teta. Y prácticamente el concepto de deducir esto es muy sencillo. O sea, ¿qué sería esta cantidad? Sería 180 menos phi. Y esta cantidad vamos a llamarle X. Por lo tanto, teta más X más 180 menos phi igual a 180 grados. Se cancelan estos dos y por lo tanto X es igual a phi menos teta. Es una forma de demostrar la diferencia entonces de estos dos factores. Entonces, este sería el ángulo de nuestra función de transferencia en lazo cerrado. Y la magnitud, bueno, pues es la magnitud de la distancia del punto menos 1 más 0j al punto en cuestión del diagrama polar. Muy bien, y en base a eso, lo que tenemos que hacer entonces, pues es considerar que nuestra función de transferencia en lazo cerrado en J omega, pues sería un número complejo con coordenadas polares m, e a la j alfa. Entonces lo que vamos a encontrar primero son los valores de la magnitud constantes que van a ser círculos y se demuestra de la siguiente manera. Esta cantidad g de j omega, finalmente en coordenadas cartesianas lo podemos representar así. En la magnitud entonces del lazo cerrado, pues sería x más j omega, 1 más x más j omega, es la división, o sea, gh entre 1 más gh,
Y bueno, la magnitud del de arriba es la parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado. Y aquí lo mismo, sería esto al cuadrado y y al cuadrado. Estas dos cantidades las paso para la izquierda. Y ya tengo algo preparado aquí en esta parte, en este documento. Podemos ver entonces que esta cantidad al pasarla para la izquierda multiplica m cuadrada y me queda del lado derecho nada más x al cuadrado más y al cuadrado. La m al cuadrado multiplica a los tres términos de esto expandiéndolo. Sería m al cuadrado más 2m al cuadrado x más m al cuadrado x al cuadrado. Expandiendo esto. Después más m al cuadrado y al cuadrado, que estaría aquí. Y esto es lo que está del lado derecho de la ecuación. Entonces todo esto lo paso para la derecha y tengo x menos m al cuadrado y, o sea, esta menos esta. Esta cantidad es debido a esta cantidad es debido a menos m al cuadrado sería, aquí me falta, esta cantidad, perdón. Esta cantidad sería menos m al cuadrado, esta sería esta. X al cuadrado y m al cuadrado con x al cuadrado sería esta. Y esto con esto sería esto. Igual a 0. Si sacamos con factor común x al cuadrado, me quedan estos factores. Y vamos a ver dos casos. El caso cuando m es igual a 1. Entonces, en ese caso, pues esta expresión se va a 0. Esto también se hace 0. Y aquí tenemos un 1. Por lo tanto, menos 2x es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a menos 1 medio. ¿Cuáles son los valores de y? Y es cualquier valor. Entonces estamos hablando de la línea recta vertical que tiene coordenada en el eje X menos 1 medio y todos los puntos en Y. Esa sería la línea que satisface todos los puntos de magnitud igual a 1. Entonces esta línea vertical en el punto menos 1 medio en vertical sería la correspondiente a la magnitud igual a 1 medio, a 1, perdón. Y una vez que obtenemos esto, veamos el siguiente caso, que sería, tenemos esta ecuación, si m es diferente de 1, bueno, pues dividimos entre estos factores y tenemos, aquí se hace 1, nos da esto, aquí tenemos esta cantidad, menos m al cuadrado está aquí, y esto se vuelve también un 1, me queda y al cuadrado, y una vez que ya tengo esto, veo este factor, nos falta una expresión, un término, para hacerlo cuadrático, y sería la mitad de esto al cuadrado, que sería esto que está aquí. M al cuadrado entre esta expresión, o sea, esta parte al cuadrado. Bueno, la sumo y la resto para permanecer invariante en la ecuación y tenemos estas dos expresiones aquí. Por lo tanto, esto se compacta en un binomio al cuadrado. Tenemos aquí y al cuadrado y estas dos expresiones se van hacia la derecha. Y una vez allí, lo que tenemos entonces es, pues manipulamos un poquito, el mínimo común múltiplo sería m al cuadrado menos 1 al cuadrado. Aquí tendríamos m4 y un factor de esto se cancela, se multiplica con el de arriba y aquí está con el signo negativo. El m a la 4 cancela este m a la 4 y el negativo con este negativo se hace positivo. Y por lo tanto nuestro radio es igual a m al cuadrado menos 1. O sea, esta expresión junto con esta es la ecuación de una circunferencia. El centro está aquí en el negativo de esta cantidad y en y sería 0 y el radio sería esto. Entonces, en m igual a 1 es una línea vertical y en m diferente de 1 son círculos con centros que varían nada más en el eje j omega, en el eje real, perdón, y en y igual a 0, en la parte imaginaria igual a 0. Y esta sería el radio que también está cambiando con la magnitud constante. Recuerda, es magnitud constante de nuestra función de transferencia del lazo cerrado. De la ganancia en la respuesta a la frecuencia constante. Entonces, estos van a ser los círculos M. Y
veamos ahora los círculos n. ¿Qué pasa ahora con la fase? En el tema de la fase, estos círculos m, bueno, aquí los tenemos. Al final te voy a mostrar un código en Python para que lo hagas, lo experimentes en tu casa. Es fácil correr los programas de Python. Aquí tenemos entonces la recta vertical en -1/2. En escala horizontal este es -1, -1/2, la ganancia 1. Y aquí están todos los círculos de ganancia mayor que 1 en lazo cerrado. Y estas son las ganancias menor que 1, obviamente m en lazo cerrado también. Ahora, ¿qué pasa con la fase? Recuerda que las coordenadas polares del sistema en lazo cerrado es m, e a la j alfa. Bueno, la fase la obtenemos de la parte compleja y es el ángulo pues, de esa cantidad compleja. Y lo que tenemos es que es el tangente inverso del de arriba, la parte imaginaria, entre la parte real del número complejo de arriba menos el ángulo del de abajo, que es el tangente inverso de lo mismo, parte imaginaria, entre la parte real. Tenemos una resta de tangentes inversos, por lo tanto, si tangente de alfa es igual a n, lo que tengo entonces es que tangente de alfa, que es lo que ya acabo de pasar, pues sería n. Y si aplico esta identidad donde esto sea a y esto sea b, entonces el tangente de a, o sea, el tangente del tangente inverso, se hace la identidad. Por lo tanto, la expresión se va a quedar sola, esta y esta. Y la podemos observar en esta expresión que está aquí. Esto es muy sencillo. Lo que va a pasar es simplemente si juntas estos dos, el mínimo común múltiplo de esto, bueno, pues sería el x por 1 más x. Abajo también tenemos x por 1 más x. Medios con medios y extremos por extremos se cancela. Esta cantidad de x más x al cuadrado, aquí está. X más x al cuadrado. Y arriba tenemos y al cuadrado. Y arriba, ¿qué es lo que tenemos? Pues y más yx menos yx. Entonces se cancela yx y te queda nada más la y. Y esta cantidad pues es igual a n. Si esta cantidad la pasas para la izquierda, vamos a tener una multiplicación de esto por esto, obviamente. Entonces, si la n la pasas para la derecha dividiendo y la división 1 entre n la pasas con y, la pasas para la izquierda, pues te queda menos un medio de menos 1 entre n por y. Eso que tenemos entonces es la ecuación también de una circunferencia. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, pues esto se acerca también a una cuadrática, le sumamos, elevamos al cuadrado la mitad del coeficiente de x, que sería entonces un cuarto, y por lo tanto agrego, sumo y resto un cuarto, o sumo aquí un cuarto y del lado derecho un cuarto, que sería este que está aquí, y aquí se forma entonces el binomio al cuadrado, que sería este, y con esta cantidad, aquí pasa también algo semejante, la mitad de esto lo sumo y resto, sumo en ambos lados de la ecuación la mitad al cuadrado, que sería 1 entre 2n al cuadrado. Entonces con eso se forma también esta diferencia al cuadrado, y por lo tanto esta es otra circunferencia, y la circunferencia tiene pues este centro en menos un medio. Ahora la y, el centro del círculo va a cambiar en la parte imaginaria, y el radio también está cambiando. Entonces, sin embargo, recuerda que n y alfa están relacionados con un tangente. Vamos a encontrar los círculos de acuerdo a estos valores de n, pero están relacionados a n igual a tangente de alfa. Acuérdate siempre de eso. Y una vez que ya tenemos esa parte, bueno, pues solamente ver la forma que tendría la ecuación. Entonces tenemos para las fases positivas, los círculos están arriba de este punto,
y para las fases negativas los círculos están abajo. El círculo, todos los círculos tienen parte real de -1. Ese es el punto aquí, menos un medio, perdón. Y bueno, ese detalle de los círculos entonces nos va a ayudar para lo siguiente. Cuando yo tengo ya determinado los círculos en un diagrama y encuentro la respuesta a la frecuencia de un sistema en lazo abierto, bueno, pues para cada uno de los valores de la frecuencia puedo determinar qué valor de magnitud en el diagrama de círculos de magnitud constante, en qué magnitud de lazo cerrado estoy coincidiendo. Y por ejemplo, este círculo que llega a ser tangente a este diagrama polar, pues vemos que sería el punto donde tendría la frecuencia de resonancia. Es decir, cuando tú hagas el diagrama polar y ves que un círculo va a ser tangente al diagrama polar, entonces el punto de tangente sería el valor, la magnitud del sistema en lazo cerrado de resonancia, o sea, donde tenemos la mayor amplitud o ganancia del sistema en lazo cerrado con respecto a una entrada senoidal. Estos son los diagramas de fase y también tenemos coincidencia, donde cada vez que intersectas vas viendo cuál sería el desfasamiento en ese sistema en lazo cerrado. Si estos, para un ejemplo determinado, como por ejemplo este que se ve aquí en pantalla, lo graficamos en un plano con la magnitud con respecto a la frecuencia. Bueno, esta es la magnitud natural, no está en decibeles, y esta es la fase obtenida a partir de lo que es el sistema, la respuesta en frecuencia del lazo abierto de G de J omega. Ese es el asunto de este problema. Y bueno, pues aquí tengo yo unos programas ya listos. Solamente se los voy a mostrar así rápido para no extender mucho el video. Este programa lo que hace pues son los círculos M y N utilizando NumPy. Bueno, la librería sería NumPy, Matplotlib y SciPy para la función de transferencia. Bueno, de hecho la función de transferencia no se usa en este ejemplo. Son los círculos. Corre el programa y bueno, vas a obtener esto. Entonces tenemos los círculos M, los círculos N, así tal cual le puse los valores que mencionaba el libro y bueno, se parece mucho, ¿no? Los de la singularidad en M igual a 1, por supuesto esta vertical no la puse, pero pues sabemos que existe, que está allí. Y vamos a ver el otro programa, que también solamente se los voy a mostrar así rapidito. También utilizo NumPy, Matplotlib. El Python es un lenguaje realmente muy fácil de aprender, de estudiar. Aquí hago los círculos N, los M arriba, los valores de las magnitudes que trae el libro de Ogata, los valores de las alfas. Aquí en esta parte, por ejemplo, las alfas los cambio como lo marca el libro, lo marca en grados, pues cambio de grados a radianes y luego aplico el tangente para encontrar los valores de la n, que es finalmente lo que le paso a la función. Grafico, y la diferencia con respecto al otro programa es que lo pongo empalmado. Está empalmado las dos gráficas, la de magnitud y la de la n, círculos M y N. Y bueno, pues espero que te sirva este video, que hayas entendido el tema de obtener la respuesta en lazo
la respuesta en la frecuencia en lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia de lazo abierto. Ok, eso sería todo por el momento.